decided, after consulting with the Secretariat at different levels and being given and being advised on procedure, this is what is going to be decided. 1, the draft resolution presented to the Permanent Council by the chair of the working group with the following changes or following amendments will be made. 3 amendments. First amendment will be the inclusion of the paragraph on the role of the Secretary General as agreed to earlier this afternoon, and it will be paragraph 3 of that resolution, of that draft resolution. The next amendment would be on page 4, Annex 1. We retain the alternative paragraph of the declaration of the delegation of Nicaragua. We keep that paragraph in that draft resolution. We withdraw or eliminate the paragraph as presented by Belize and agreed to by Belize. He withdrew it. And we also include Annex 1, the paragraphs presented by the Ambassador of Ecuador. This will be included in the draft declaration, which will be, draft resolution, sorry, which will be presented to the General Assembly for its consideration. Any objections? No objections? It is so agreed. I wish now to thank all member states. Venezuela, you have the floor. Presidenta, solamente no tenemos problema con lo acordado, sino que tal vez se le pasó lo referido al anexo 2, que también va con, que está en la misma situación, el párrafo referido a la propuesta. En la página 8 está la propuesta de Nicaragua. Thank you, Ambassador of Venezuela. It is, as I indicated, the paragraph from Nicaragua will be maintained in that document. It's an alternative paragraph proposed by the delegation of Nicaragua on page 9, Annex 2. And we'll also be including the paragraphs presented by Ecuador. So these will be presented to the General Assembly for its consideration on Friday. In that time, during that time, I'm hoping, I would like to implore and beg delegations, those who are not in agreement with the paragraphs and that have problems with the paragraphs, if they could continue to consult with a view to coming to some kind of agreement so that this important document can be approved by consensus. This is where the OAS can show that it is an organization where cooperation abounds. This is where we can show that we can work together with a view to addressing the problems and getting solutions that all of us can agree with. This is a shared vision of the hemisphere. This is what we've got to show on Friday, that we have and we can work on a shared vision of the hemisphere and do so successfully.
without division. I would like to thank all member states at this point for their cooperation, and I'm hoping that we will be able to work on this again, and I would like to reiterate my concern that we may have some division in this such an important document, that there may be some division in acceptance. I hope this is not the case. However, I'm leaving in faith, and we hope and hope. Having said all this, I would like to indicate at this time that we still have not finished our business under the Permanent Council's agenda. So the draft resolution, as I stated earlier, will move on to the General Assembly, and then we will now look at other business. Are there any delegations with other business that wish to bring up an issue under any other business? If I now give the floor to the Ambassador of Chile. Muchísimas gracias, señora presidenta. He pedido la palabra para referirme a 3 asuntos y prometo ser breve, aunque podríamos hacer tiempo para la recepción que nos van a ofrecer los países hermanos de Centroamérica. En primer lugar, deseo agradecer las palabras de solidaridad manifestadas esta mañana por el ilustre representante permanente de Bolivia, por los actos criminales ocurridos en Santiago hace algunas horas, con el claro propósito de generar inseguridad y probablemente terror entre la población civil de la capital de mi país. En segundo término, deseo referirme a la muerte de un muy distinguido periodista chileno, que entre muchas otras cosas se caracterizó por ser un luchador infatigable por la defensa y la preservación de la libertad de prensa. Me refiero a don Emilio Filippi Murato, fallecido en su lecho de enfermo en agosto recién pasado. Este distinguido periodista fue director de los diarios El Sur y La Época y de las revistas Ercilla y Hoy. Recibió el Premio Nacional de Periodismo, el Premio Rey de España y el Premio Moores Cabot, entre otros varios. Pero además, amante como lo era de su profesión, fue activo dirigente de su gremio, redactó la primera Carta Ética de los Periodistas Chilenos, llegando a ser presidente del Colegio de Periodistas. Lo que marcó la vida profesional de este distinguido periodista fueron, sin duda, sus batallas en defensa del periodismo libre. Así, desde el año 73 y en los años 80 especialmente, oscuros y de triste recordación, escribió cientos de artículos siempre fundados en sólidas bases documentales que molestaban profundamente al dictador y a sus adláteres. Las denuncias de las sistemáticas violaciones de los derechos humanos, así como de la instauración de una política económica altamente concentradora del poder y muy propiciadora de la inequidad, fueron de una clarividencia válida hasta el día de hoy. Sus escritos y las publicaciones que dirigió rápidamente se convirtieron en una luz de esperanza. Pero incluso más que eso, fueron un punto de encuentro porque instauró la democrática costumbre de convocar semanalmente a antiguos rivales políticos unidos por el común anhelo de recuperar la democracia, a conversar e intercambiar pareceres que no siempre eran coincidentes. Termino estas palabras de justo homenaje a este connotado periodista chileno, enfatizando que él constantemente destacó en sus textos y transmitió a sus alumnos de ética en las distintas universidades en las que fue profesor, que siempre se debía mantener un justo equilibrio entre libertad y responsabilidad, que como bien sabemos es un desafío constante en el periodismo y que tiene una especial dimensión destacar y recordar en este foro, que es políticamente hablando el más importante de nuestra América. Señora Presidenta, el último asunto que abordaré se refiere a que mañana es 11 de septiembre y se cumplen 41 años del sangriento golpe de Estado ocurrido en mi país en 1973, hecho que pusiera término a una de las democracias más prestigiadas y duraderas del continente, suceso en el que se inmolara el presidente libre y democráticamente electo. Me refiero a Salvador Allende.
Ha transcurrido, señora presidenta, un tiempo suficiente para que los hechos se hayan decantado, muchos documentos que explican esta desgracia se hayan desclasificado. La Guerra Fría ha concluido, todo lo cual nos ayuda a entender e interpretar de mejor manera los sucesos ocurridos en mi país, que implicaran la pérdida de la democracia como forma de gobierno y la instauración de un régimen abusivo, en el más amplio sentido de la palabra, en el que se violaron los derechos humanos y de entre ellos el principal, el derecho a la vida, el derecho a elegir y a ser elegido, el derecho a vivir en su propio país, el derecho a pensar y a expresar dicho pensamiento en libertad. Se torturó, se humilló, se violaron a cientos de mujeres, en fin, fueron tantas las atrocidades que es mejor no seguir. Fueron extensísimos 17 años y medio, tiempo en el que casi 1 millón de chilenas y de chilenos tuvieron que vivir fuera de su país, no solo porque fueron miles los perseguidos por sus ideas políticas, sino que se contaron por miles los que optaron por vivir en otros confines y así de alguna manera paliar la grave crisis que trajo consigo la instauración a sangre y fuego de un sistema económico altamente concentrador de la riqueza y consiguientemente muy inequitativo. Se llegó a tal extremo que las garras de los aparatos represivos no solo que detenían, torturaban, hacían desaparecer y mataban en el interior del país, sino que tuvieron la osadía de asesinar al ex comandante en jefe del ejército y a su esposa con una bomba instalada en su vehículo en la ciudad de Buenos Aires, en septiembre del año 1974. Otro tanto ocurrió con el ex canciller don Orlando Letelier, quien fuera asesinado aquí, en Washington, en septiembre de 1975, en horas de alta congestión vehicular en el Sheridan Circle, por el cual todos hemos transitado más de alguna vez. En Roma se intentó acribillar a un connotado ex vicepresidente de la República, quien malherido logró sobrevivir a tan cobarde atentado. Es cierto, se vivía en otros tiempos. Es verdad que el mundo era bipolar y que los modelos políticos y económicos eran frontalmente antagónicos, pero nada ni nadie puede justificar las atrocidades vividas en Sudamérica y en mi país, en nombre de la doctrina de la seguridad nacional. Eran tiempos de Guerra Fría, es verdad. Ello afortunadamente ha quedado superado, aunque no faltan los que afirman que ello ha sido tremendamente perjudicial. Pero nunca está de más recordar, en un foro eminentemente político como este, en el que no siempre hubo carta democrática, ni cláusulas acordadas para preservar dicho sistema político, que la especie humana es capaz de llegar a niveles de abuso y de exacerbación ideológicas tales que producen un daño muchas veces imposibles de reparar. Es bueno recordar, para que las nuevas generaciones conozcan y así se expliquen tantas cosas que de otra manera serían inentendibles. Muchas gracias, señora presidenta, por haberme otorgado el uso de la palabra y a ustedes, estimados colegas, por la paciencia en escucharme en estas horas de la tarde. He concluido, señora presidenta. Thank you, Ambassador, for bringing this to the attention of the Council. Of course, we should never forget the terrible period in the history of Chile. And I am sure my colleagues here, Ambassador of Venezuela, point of order. Presidenta, pido comprensión, su comprensión y la comprensión de la sala, es que no nos oponemos al tema de la aprobación del punto anterior en los términos, sino que nos quedó una imprecisión. Entendimos que la presidencia dijo que en el documento que se va a circular va a estar la propuesta de Nicaragua y Ecuador. Es así, ¿no? Entonces, entonces entendemos que el párrafo 2 que estaba en el documento original se elimina, o sea, para que el documento que vaya a circular la Secretaría circule con la propuesta tanto de Nicaragua como Ecuador, que son los dos aspectos que se van a considerar, porque si no estaríamos mirando 3 propuestas. Es solamente una precisión para el anexo 1 y 2. Gracias.
que entendemos que es así, pero That is correct, Ambassador of Venezuela. Two proposals, Ecuador and Venezuela. The Belize had already been withdrawn, and we indicated that. And the original document will also be struck out. So it's just the new paragraphs proposed by Nicaragua and Bolivia. Sorry, Nicaragua and Ecuador. Thank you. We were under any other business. I now wish to give the floor to the United States. Thank you, Madam Chair. I've asked for the floor to make a few comments concerning the anniversary tomorrow of the savage terrorist attacks perpetrated on September 11, 2001, the same day our foreign ministers signed the Inter-American Democratic Charter in Lima. It's our solemn task to remember the loss of innocent lives at the hands of those who would deny us the values and principles set forth in that charter, and those who perished not only from my country, but from Argentina, Brazil, Canada, Chile, Colombia, the Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Paraguay, Peru, Trinidad and Tobago, Venezuela, and 72 other nations as well. Even as my president has called for a national day of prayer and remembrance tomorrow, even as we reflect and look back, we must also look forward to a time of greater peace and harmony among the peoples and faiths of the world. But we must also look at the world as we find it today. In this regard, I note the troubling emergence of the transnational terrorist group known as the Islamic State, or ISIL. This well-organized, well-financed transnational terrorist group, while its actions are currently focused far from any of our shores, this group poses challenges to our member states in a number of ways. For example, be it in the recruitment of foreign fighters, including from among the youth of our member states, be it funds that have traveled via international financial institutions, be it how we all can provide humanitarian assistance and support to those civilian victims, including refugees, internally displaced persons of ISIL barbarities. For the information of members here today, I note that my president will be publicly addressing my nation on these and related challenges posed by ISIL at 9 p.m. this evening. I raise this now on the eve of the anniversary of terrible events which affected so many of our citizens, as the security challenges posed by ISIL may well require our attention in the weeks and months to come. Let us not forget, and let us be prepared. Thank you, Madam Chair. Thank you, Representative of the United States. The Permanent Council, of course, joins with the rest of the world in remembering those who lost their lives during the horrible event of 9/11. Ambassador of Trinidad and Tobago, we have the floor. Thank you very much, Madam Chair. I'll be brief. Let me start by saying, on behalf of the government and people of Trinidad and Tobago, to express our solidarity with the government and people of both Chile and the United States as they recognize the atrocities that occurred on September the 11th in the respective years and the respective catastrophes as it affected all of us in this hemisphere and was so clearly articulated by both representatives and all the lives that were affected by this. Madam Chair, I take the floor very briefly to bring to the attention of this council that previously circulated to all permanent representatives and missions represented here at the OAS, the permanent mission of Trinidad and Tobago on behalf of the government of Trinidad and Tobago in collaboration with the Organization of American States via the Office of the Assistant Secretary General. And let me say thank you very much to Ambassador Ramden and the staff for supporting this, will be on September 30th, hosting an event here at the OAS that recognizes and brings to the attention of the hemisphere the issue of non-communicable diseases in the Americas. The event takes place on September 30th at the main building of the OAS, and the theme of that event is NCDs, which is the acronym and abbreviation for non-communicable diseases in the Americas, awareness
access, and action. My mission here in Washington, D.C. decided to bring this to the attention of the hemisphere simply because 2/3 of all the deaths that occurs worldwide is attributable towards non-communicable diseases. In fact, you'll be startled to know that well over 47% of all the deaths for persons over 60 years of age, over 16% of all the deaths for persons below 60 years of age are attributable to non-communicable diseases. Most voluminous, actually in the Western Hemisphere, especially in Latin America and the Caribbean. Having said that, Madam Chair, we created an agenda on that day, September 30th, that really would be hosting in collaboration with PAHO, the Pan American Health Organization. They will be represented. We'll be hosting a private breakfast in the morning, principally attended by, at a ministerial level, ministers of health. And we will then do an opening ceremony. And what we hope to do during that opening ceremony on the morning of September 30th is to declare September 30th NCD Day of the Americas, to bring recognition and awareness to that day. Then we'll be hosting the equivalent of, and to be finalized, a ministerial dialogue moderated by the private sector. The aim of this is to really bring governments, private sector, and civil society together to have a discourse on NCDs and its impact on the Americas. We will then have a panel discussion, Madam Chair, on, again, that triangle of government, private sector, and institution on NCDs with a focus on the Caribbean. Then we'll move into a hemispheric discussion in a second panel, focusing principally on countries that will be represented across the hemisphere, including Latin America, members of government from the United States, as well as officials from Canada and other institutions that are subject matter experts in the area of NCDs. That will be followed, Madam Chair, by the equivalent of a healthy reception. And I wish to bring to the attention of this council that all permanent representatives and ambassadors and all their representatives would be extended an invitation for the private breakfast to be held at a ministerial level. And then hopefully we can be joined upstairs to discuss the issue of non-communicable diseases of the Americas, and hope to annualize this event, as a matter of fact, over time. So we build awareness, speak of action, and then speak of access to health care and healthcare delivery in our hemisphere. So with those few words, Madam Chair, I wish to also close by saying all delegations would be leaving that interaction on the 30th with the equivalent of an outcome document that speaks to the issue, more or less a statistical overview of the incidents in the region and what we can do over time to mitigate some of the challenges affecting this healthcare crisis, really, in the Western Hemisphere. Thank you, Madam Chair. Thank you, Ambassador Trinidad and Tobago, for this information. The Ambassador, Representative of Uruguay, you have the chair, please. You have the floor, sorry. It's been a long day, I guess. Desea referirse al atentado terrorista perpetrado ayer en Chile. En ese sentido, pasaremos a compartir con la sala el comunicado de la Cancillería del día de ayer, de la Cancillería uruguaya. El gobierno y el pueblo de la República Oriental del Uruguay expresan su más profundo rechazo al atentado terrorista perpetrado en el día de ayer en la estación militar del metro de la ciudad de Santiago de Chile. Manifiesta su total apoyo al gobierno y al pueblo de la hermana República de Chile y se solidariza con todos los afectados por el mismo. Uruguay reitera su tradicional posición de enérgica condena a cualquier acto de terrorismo. Montevideo, 9 de septiembre de 2014. Gracias, señora Presidenta. Thank you, Representative of Uruguay. The Representative of Peru, you have the floor, sir. Muchas gracias, Presidenta. Mi delegación también quiere sumarse a las expresiones de solidaridad que ya han sido expresadas con las delegaciones de Chile y Estados Unidos por los atentados terroristas que han sufrido. Mi país sufrió en carne propia el flagelo del terrorismo y sabemos lo terrible, no solo en el episodio en sí mismo, sino las secuelas que puede tener una sociedad. Así que expresar nuestra solidaridad con estos hermanos países y a la vez también recordar que mañana es el 13º aniversario de la adopción de la Carta Democrática Interamericana. Mi país tuvo también un rol protagónico en la gestión
y en las iniciativas que llevaron adelante a que todos los Estados miembros asumamos este documento, que es un documento sin precedentes en realidad y que ha marcado también una línea a nivel mundial en los avances en el compromiso con el fortalecimiento y la vigencia de la democracia en el hemisferio. Así que queríamos recordar esa importante efeméride, presidente. Muchas gracias. Thank you, Representative, for reminding us of this, as you said, very important date. The representative of Nicaragua, you have the floor, sir. Sí, muchas gracias, señora presidenta. La delegación de Nicaragua desea también sumarse al recuerdo memorable de las pérdidas en el caso de Chile, las históricas y las recientes, y también en la de Estados Unidos del 11 de septiembre. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you, Ambassador. I'll offer the floor now to the Ambassador of Colombia. You have the floor, sir. Gracias, señora presidenta. Mi delegación también quiere sumarse a la solidaridad que se ha expresado con el gobierno y pueblo de la hermana República de Chile con el tema del atentado terrorista, y quisiera leer el comunicado de prensa que expidió mi Cancillería. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, condena de manera enérgica el ataque terrorista registrado en el subcentro de la estación de la Escuela Militar en Santiago de Chile el pasado 8 de septiembre. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Chile y hacemos votos por la pronta recuperación de las personas que resultaron heridas y afectadas, reiterando nuestra condena a todas las formas de terrorismo. Abogamos para que el pueblo chileno continúe viviendo en paz y tranquilidad. Adicionalmente, y después de las referencias que han hecho tanto el señor embajador de Chile como el distinguido delegado de los Estados Unidos, recordar estos dos hechos que enlutan a los países del hemisferio, del mundo por supuesto, como fueron el 11 de septiembre de 1973 y el golpe de Estado que se dio en la República de Chile, así como los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 acá en los Estados Unidos. Creo que son fechas, señora presidenta, que nos marcan y creo que muchos de nosotros recordábamos como hechos indelebles dónde estábamos ese día cuando se conocieron las dos noticias. Muchas gracias, presidenta. Thank you, Representative of Colombia. I now give the floor to the Representative of Mexico. Gracias, Presidenta. La Delegación de México también desea reiterar su solidaridad con las delegaciones de Chile y de los Estados Unidos de América. El Gobierno de México, Presidenta, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó ya su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Chile y su repudio al atentado terrorista perpetrado en un local comercial de la ciudad de Santiago. El Gobierno de mi país ha hecho votos que reiteramos por la pronta recuperación de las víctimas de dicho atentado. Gracias, Presidente. Thank you, Representative of Mexico. The Ambassador of Venezuela, you have the floor, ma'am. Gracias, Presidente. Nosotros, como la Delegación de Venezuela, también quiere unirse a todas las expresiones de solidaridad con lo ocurrido en Chile y reiterar también la solidaridad con los actos terroristas de septiembre aquí en los Estados Unidos. Venezuela condena y condenará todo acto terrorista. Gracias, Presidente. Thank you, Ambassador. There being no further requests for the floor, this meeting is adjourned.